Bienvenidos a esta presentación. Seguimos en el tema de la teoría de decisión multicriterio en proyectos de ingeniería y afines. Vamos hoy a trabajar con las técnicas AHP y VICO. Soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bien, ya vimos en las clases anteriores cuáles son los métodos de decisión. Hay tres grandes métodos: los métodos de medición de valor, el método de nivel de preferencia y los métodos de sobreclasificación o O-ranking. Vimos también la explicación de cada uno de ellos, del MAUT, MAT, HP, de la programación compromiso, TUXIS, VICOR, Electre y Prometeo. En este caso, vamos entonces a profundizar básicamente en lo que serían los métodos de medición de valor en HP, que es el proceso de jerarquía analítica, y en el método de nivel de preferencia, específicamente VICOR. Bien, ¿por qué es importante entonces conocer más en detalle estos métodos? Porque son métodos muy utilizados en este momento y desde hace unos años para acá, lo que es el proceso analítico jerárquico o el proceso de jerarquía analítica, que se utiliza con bastante frecuencia para seleccionar alternativas o para establecer los pesos de preferencia de los decisores. Ya vimos también cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este método. También en cuanto a la teoría que sustenta el proceso de jerarquía analítica, vamos a desarrollar los aspectos más interesantes. En este caso, el proceso analítico jerárquico fue propuesto por Tomás Sati en el año 1980 y posteriormente fue mejorado por el mismo autor en los años 1994, 96 y 2000. HP es una poderosa herramienta que puede ser usada para la descomposición del problema o de problemas más complejos en un modelo o nodo jerárquico. El propósito del método es permitir que el agente decisor pueda estructurar un problema multicriterio en forma visual mediante la construcción de un modelo jerárquico que contiene tres niveles: meta objetivo, criterios y alternativa. Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones entre pares, entre dichos elementos, criterios, subcriterios y alternativas, y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las personas, entregando una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. La fundamentación básica de HP es que el ser humano hace comparaciones entre objetos en su vida diaria a una escala y a una cantidad igual a n por n-1 dividido entre 2. Las comparaciones son necesarias para definir completamente un problema con n igual al número de alternativas. HP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de opiniones, de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos elementos. Luego toma el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el grupo consiste de un panel de expertos, cada uno elabora su propia jerarquía y el HP combina los resultados por el promedio geométrico. Los niveles de importancia o ponderación de los criterios se estiman por medio de comparaciones apareadas entre estos. Esta comparación se lleva a cabo usando una escala, que es la famosa escala de Sati. Esa es la escala que tendríamos que utilizar para utilizar este método. Tenemos entonces, o se define de la siguiente manera: valor 1, ese es el valor numérico que significa igual importancia, es decir, si vamos a comparar dos criterios, dos alternativas o lo que consideremos, o dos expertos para ver cuál es más importante que el otro, esto nos va a establecer el valor de 1, una importancia igual, idéntica. Entonces, el criterio A es de igual importancia que B. Un valor de 3 significa moderada importancia. La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al criterio A sobre B. Es decir, que si A es más importante que B, yo asumo entonces, de acuerdo a la moderada importancia, el valor de 3. Si seguimos elevando la importancia,
vamos entonces a un valor de 5, un valor intermedio, que sería la experiencia y el juicio favorecen fuertemente al criterio A sobre B. Esto sería entonces elevada importancia. Siguiendo entonces en la escala, vamos a un valor 7, que es de muy elevada importancia. El criterio A es mucho más importante que B. Y el último valor sería 9, es importancia extrema o extrema importancia. En este caso, la mayor importancia del criterio A sobre B es irrefutable. En esta escala no se utilizan valores intermedios como 2, 4, 6, 8. Entonces, no perdamos de vista esa escala de Satie porque es la que utilizaríamos para, en el caso de que decidiéramos utilizar el método de medición de valor, utilizando precisamente la técnica HP para la toma de decisiones. Una vez que se han ingresado los juicios correspondientes en la matriz de comparaciones pareadas, apareadas, el problema se reduce al cálculo de N-G valores y N-G vectores, lo que representan las propiedades y el índice de consistencia del proceso respectivamente. De forma más compacta, decimos que A es consistente si y solo si se cumple la siguiente ecuación. A por W es igual a lambda por W, donde A representa la matriz recíproca de comparaciones apareadas, es decir, los juicios de importancia o de preferencia de un criterio sobre otro. Lambda es el máximo N-G valor de A y W corresponde al N-G vector correspondiente de lambda. Como resultado, HP calcula la razón de consistencia, RC, la cual viene dada por la ecuación 2. RC entonces va a ser el índice de consistencia entre el índice aleatorio, donde IC corresponde entonces al índice de consistencia de A y A el índice de consistencia aleatorio, el cual es un valor que se toma de una tabla. El índice de consistencia de A se determina mediante la ecuación 3. Índice de consistencia entonces va a ser a lambda máximo menos n, que n es el número de elementos que se compara, entre n menos 1. Vamos a ver entonces la escala que se tiene acá. Cuando la consistencia ya se ha calculado, el resultado se compara con aquellos del mismo índice de una matriz recíproca aleatoria, de una escala de 1 hasta 9, con los recíprocos forzados. El IA sería el índice de consistencia aleatorio y N el número de criterios. Eso es lo que en esta tabla está expresado. Entonces, para el número de criterios, podemos trabajar desde 1 hasta 14. Y el índice aleatorio es proporcional al número de criterios. Sería entonces, por ejemplo, tenemos un número de criterios de 13, yo he manejado 4 criterios y 13 subcriterios. Vamos a suponer que esté utilizando 4 criterios. Entonces, el índice aleatorio sería 0,90. Se considera entonces que una razón de consistencia menor a 0,1, es decir, como al 10%, es aceptable. En caso de que sea mayor, se debe pedir al decisor que haga sus valoraciones o juicios nuevamente. Esto sería una acción interactiva. Esto es lo bueno de este método, que las personas que se están consultando, los expertos o aquel grupo de expertos dentro de ese panel, pues cualquier ponderación que haga no me vale, porque si la razón de consistencia es mayor al 10%, es decir, a 0,1, significa que tiene que volverlas a hacer porque no es confiable esos datos que está aportando. Vamos a ver entonces los pasos para implementar HP de acuerdo a el autor Satie. Bueno, tenemos entonces una serie de elementos que implican que debemos seguir de acuerdo a este diagrama de flujo. Primero se presenta la información a los expertos, la aplicación de la escala de Satie sigue a continuación, después se obtiene una matriz de comparación de cada experto y luego hay una verificación del índice de consistencia. ¿Ok? Si esa estimación que está haciendo es consistente, pues se sigue el proceso. Se obtienen entonces los pesos de preferencia de cada experto, es decir, el autovector. Luego se obtiene el vector de preferencia de cada grupo, sería entonces mediante media aritmética, y la obtención del vector de preferencia global mediante media aritmética. En el caso de que la estimación no sea consistente, volvemos nuevamente a la aplicación de la escala de Satie, es decir, el experto debe nuevamente a utilizar la escala para volver a hacer valoraciones, de acuerdo a su visión.
Cuando la consistencia ha sido calculada, el resultado se compara con aquellos del mismo índice de una matriz recíproca aleatoria de una escala de 1 hasta 9, con los recíprocos forzados. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Bien, eso sería entonces el método HP, muy utilizado, como ya lo comenté, para establecer pesos, ponderaciones o preferencias de los agentes de decisión. Esto en el caso de que tengamos multi-expertos. Cuando es un solo experto, pues también lo podríamos usar si queremos para ver la razón de consistencia. En caso de que no sea consistente, se le pide al experto que vuelva a hacer las valoraciones hasta que sea consistente. Eso es lo bueno de este método, que tiene un mecanismo de control. ¿Ok? O para seleccionar alternativas. Sin embargo, para seleccionar alternativas me gusta utilizar más el método BICOR, que pertenece a los modelos de meta y nivel de preferencia. Ya definimos entonces a qué se refieren estos modelos de meta y nivel de preferencia. También en la clase anterior vimos cuáles son las ventajas y desventajas del método BICOR. BICOR fue propuesto por Oprokovich en 1998 y fue mejorado nuevamente por este autor y Sens en el año 2004, quienes finalmente desarrollan ese método BICOR. El método fue desarrollado para la optimización multicriterio de sistemas complejos, el cual determina un ranking de soluciones compromiso, la solución compromiso y la ponderación del intervalo de estabilidad para verificar la estabilidad de preferencia de la solución compromiso obtenida con los pesos o ponderaciones inicialmente asignadas. BICOR fue desarrollado como un método MSM para resolver problemas de tipo discreto no continuos, con criterios conflictivos y no cuantificables. El índice del ranking multicriterio obtenido está basado en la medida particular de proximidad a las soluciones ideal, es decir, está originalmente pensado o basado en la programación compromiso. Asumiendo entonces que cada alternativa es evaluada acorde con cada función de criterio, el ranking compromiso puede obtenerse por comparación a la medida de proximidad a la alternativa ideal, ¿no? Entonces, bueno, esta es muy parte de la programación compromiso, que calcula una distancia a una solución ecléctica, es decir, a la ideal, a la mejor de todas las que podríamos tener. Una solución ideal es lo mejor de cada una de todas las que se tengan. Luego, asumiendo que cada alternativa es evaluada acorde con cada función del criterio, el ranking compromiso puede obtenerse por comparación a la medida de proximidad. Entonces, este aspecto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, el método BICOR comienza a diferenciarse de la programación compromiso en la forma en cómo calcula la distancia. La medida multicriterio del ranking compromiso proviene de la métrica LP, la cual es usada como una función de agregación en un método de la programación compromiso. Se asume entonces que cada alternativa se evalúa de acuerdo a cada función criterio. La ordenación de compromiso puede representarse mediante la comparación de las medidas de proximidad a la alternativa ideal. La medida multicriterio para la ordenación de compromiso se desarrolla mediante la utilización de la métrica LP como una función de agregación en un método de programación por compromiso. ¿Okay? Toma la misma ecuación y luego se le hacen algunas verificaciones. Entonces, según esta ecuación, LP para calcular la distancia sería entonces a un valor F sub i, que sería el máximo valor que se puede tener en una matriz I sub j. F sub i sería el valor mínimo de la i-ésima función representada por un criterio de beneficio. Aquí vamos a hablar de criterios de beneficio y de costo. Beneficios son todos aquellos que generan oportunidades, aportan valor positivo, y de coste son las que son negativas, es decir, son costos, son impactos, son daños, etc. La solución compromiso obtenida podría ser aceptada por los decisores, ya que ésta provee una máxima utilidad de grupo representada por el valor mínimo de S de la mayoría y un mínimo de rechazo individual representado por el valor mínimo de R de los oponentes. La solución compromiso podría ser la base de las negociaciones, involucrando las preferencias de los decisores por la ponderación de los criterios. La ordenación mediante BICOR puede realizarse con diferentes valores para los pesos de los criterios, analizando la distribución de las preferencias en la solución compromiso propuesta. La normalización utilizada en BICOR generalmente es de tipo lineal. Bien, vamos a
a cortar esta presentación acá para que no sea tan pesada y pueda ser manejable. Y en el siguiente video continuamos el desarrollo del método Vico.